si tenés que hacer un DSCR, volviendo al DSCR ahorita que me acabas de decir eso, si quieres hacer un DSCR de un single family home, y eso, Miguel, reto al quien quiera que se siente acá y me diga otra cosa que sea diferente. ¿Entendés? Porque he escuchado mucha gente que dice, no, que el DSCR sale tablas, el DSCR te sirve solo para hacer, te sirve para hacer un cost segregation y Sí, ayudarte en los taxes. sí. Pero la persona que hace un primer fix and flip no le importa el cost segregation y los taxes. Lo que le importa es hacerse el capital de nuevo para poder ponerlo a trabajar de nuevo. Hola, gracias por acompañarnos nuevamente en Construyendo Ideas. Hoy me encuentro con un especialista de bienes raíces, un inversionista, broker y que también tiene experiencia en otras áreas de la industria. Su nombre es Miguel Taberna, es un amigo y colega con el que ya he hecho negocios y a diferencia de muchos de mis invitados, con él hice un negocio antes de ser un invitado a Construyendo Ideas. Así que, Miguel, es un placer tenerte acá, hermano. Gracias, gracias por la invitación y bueno, la teníamos pendiente hace tiempo. Sí, sí, que nos conocimos. Sabes que yo estuve leyendo el cuestionario, que siempre pues le pido, independientemente de que sepa lo que hacen los muchachos, siempre le pido que llenen el cuestionario porque ahí me ponen quizá otros emprendimientos que están haciendo o qué planes tienen para el año, para el futuro, no sé cuáles son sus ideas. Sí, Y me llamó bastante la atención el tuyo en particular, hermano, porque yo creo que no como he hablado quizás de mi experiencia o cómo yo empecé, pero se parece mucho a mi experiencia. Como yo empecé, yo entiendo que empezaste en management, sí, ¿verdad? sí, Y administrando un portafolio, si no me equivoco. sí, correcto. Cuéntame un poquito de eso, después te cuento yo un poco por qué me relacioné mucho con lo que pusiste ahí. Bueno, pues cuando llegué a este país, pues uno viene con ideas de qué vas a hacer y como con un plan. Y como me dijo alguien una vez, llegas con una idea y esa idea no es la que vas a hacer. En el camino se te va a presentar otra cosa, vas a creer que es esa idea, pero tampoco va a ser esa y va a ser algo que ni tenías idea de que ibas a hacer. Y eso fue un poco lo que me sucedió, ¿no? Entonces, eh, vi el mundo del property management, conocí muchas personas que manejaban condominios, asociaciones, y me pareció interesante eso porque lo vi como una buena oportunidad, vi que pues los ingresos eran bastante razonables en aquel entonces y opté por sacarme la licencia. Coincidencialmente sacándome la licencia, eh, conozco un inversor, tenía varias propiedades regadas por Miami y en Broward y pues me empecé a trabajar a manejarle las propiedades a él directamente y tenía poca experiencia en ese momento, pero él era una persona que nunca me explicó nada, simplemente me contrató, toma este el portafolio, encárgate. Y yo tenía que agarrar todo según venía y como dicen, como iba viniendo, vamos viendo. Y apagando Ah, incendios, como eso pues, me venía. apagando incendios. ¿Pero ya has sacado tu CAN license? ¿Esa fue la que sacaste? Sí, sí, Ok, tenía el ok. CAM license, y después cuando había mucho desorden en la empresa, y me tocó ordenar muchas cosas, arreglar, organizar muchas cosas. Y cuando ya lo teníamos todo bastante organizado, eh, se le presentó una oportunidad para un multifamily. eh, lo fuimos a ver, él decía, lo podemos manejar. Y claro que sí, lo podemos manejar. ¿Y era algo grande o era...? En ese momento eran unas 27 puertas, 28 puertas, Ok. que era grande para el momento y porque él estaba como... ¿Y en qué invertías, más o menos? Tenía muchos single family homes y tenía algunos duplexes. Ya. En ese momento pues también aprendí mucho lo que era lidiar con todo lo que era Queridos. Section 8. Section A. Me volví especialista haciendo todos los paquetes, llenando los formularios y con Section 8. Me volví especialista también haciendo evictions. Desafortunadamente, Desafortunadamente. la primera vez me pegó porque fue
una familia, eh, no eran de aquí, y tenían una bebé. Cuando me tocó ir con el sheriff, había una bebé en un cochecito y la mamá no estaba, estaba la abuela, y Ujú. ni siquiera hablaba ni español, ni inglés, ni nada, ¿no? Esa vez me costó. Me sentí bastante mal, pero bueno, había que hacerlo. La señora había tenido suficientes oportunidades de poder hacer algo al respecto y nunca lo hizo. Claro. Después ya con el tiempo, es como que se te va poniendo una... Un thick skin. Sí, y ya esa parte pues como que también te das cuenta quién es como el que está playing the system, Sí. o en verdad tiene ciertas situaciones. Yo, no, yo, no, yo Este, también pasé algo parecido en mi primer eviction. Cuando fuimos a hacer el eviction, yo compré la casa y yo dije, pero esto es para un flip. Y yo dije, no, voy a hablar con las personas y vamos a hablar bien y le doy un cash for keys y se va. claro, Y se van, pero era mi primera eviction. Anteriormente me había funcionado el cash for keys. So yo dije, bueno, hago lo mismo. Hago el cash for keys y se va. Cerré, me fui a hacer a la casa, parqué al frente y cuando estoy caminando a la casa había la gente que vivía ahí, unos tipos y me sacaban una pistola. Entonces llamé al amigo que me vendió la propiedad, no para decirle nada, simplemente como pues él tiene más experiencia, le digo, bro, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Empiezo un eviction, llamo a la policía, me dijo, no, ya la policía no va a hacer nada, tienes que hacer un eviction. sí. Y, y entonces empecé el eviction. Y el día que fue porque claro, me imagino que lo mismo que tú, ¿no? En ese entonces yo iba a todos los Eviction. Si yo estaba como niño con juguete nuevo, Eviction, vamos, vamos. 3 Day Notice iba yo los ponía yo solo. Y me fui al Eviction y en ese momento sí salió una mujer con un bebé en los brazos. Y entonces llega y me dice, no, por favor, que disculpa, dame una semana. Y entonces llega el sheriff y yo le digo al sheriff, hey, que le puedo dar una semana. Sí, sí, me dijo, dale el tiempo que tú quieras, pero si yo me voy de acá, that's it, tenés que hacer el proceso de nuevo. Empezar de cero. Y ese sheriff fue el que me dijo, mira, yo lidio con esto todos los días. Y hay gente que esté pasando por situaciones, porque yo le conté lo que había pasado, que me han sacado una pistola y esto. Y me dijo, hay gente que está pasando por situaciones, pero ese no te va a sacar la pistola. Claro, Ese secretario va a hablar claro. contigo, ¿me entiendes? Y hay otra gente que te know cómo trabajar el sistema. Sí, Y, todo, vamos. sí, Y ya de ahí para adelante, hermano, ya todos los eviction para mí ya eran como que sí, ya no me mueven ni nada. No, sí. y Llega un eso, momento donde te das cuenta y bueno, it is sí. what it is. Y es difícil también saber quién es y quién no. Entonces, si te pones a tratar de acomodar a todo el mundo, tu Sí, negocio no anda. sí, es verdad, es verdad. Bueno, ahí pues esta persona pues, compró el edificio, lo compró a súper buen precio, por puerta, y, y todo fue bastante bien. Me tocó lidiar mucho porque era un edificio donde estaba muy metida un grupo vendiendo droga y todo esto. A veces la policía venía 4 veces al día y él me hice amigo hasta de la policía que había ahí. Claro. Me dieron sus celulares directamente, yo los llamaba. Mira, tengo otra vez problemas, pero acabo de salir de ahí hace media hora. ¿Y dónde eres? ¿Aquí en Miami? Sí, era en Opaloca, Claro. allí. Y bueno, a empezar a hacer evictions poco a poco porque lo que había ahí era la mitad del edificio, no estaba acostumbrado a no pagar renta y era lo que había ahí. Y bueno, pues toda esa práctica llega, al momento donde, bueno, después compré otro multifamily y estuve trabajando allí con ellos pues unos 3 años aproximadamente. Y después ya me ofrecieron una asociación que era algo un poco más tranquilo, no tenía Claro. que estar pendiente de tantas cosas, era un poco más centralizado todo. Ya estaba, me imagino, más también organizado el equipo como tal. Estaba más organizado, ya era distinto, ya en ese momento ya me había sacado la licencia de Realtor también, entonces estaba haciendo pues las dos ¿Trabaja para cosas. una compañía o Este era una compañía, sí. No, mentira, fue directamente con la asociación. con la asociación? Sí, era directamente con la asociación, era in-house. Como tenía mi CAM license, era lo que se necesitaba básicamente para poder manejarlo y eran Ujú. 288 apartamentos. O sea, ¿pero dejaste el inversionista o estás haciendo paralelo las dos cosas? No, lo dejé.
No dejé, me saqué la licencia de real estate después y empecé a manejar esa asociación y así hacia manejaba mi real estate. Cuando te decía que cuando leí tu bio me pareció mucho porque yo terminé la escuela y lo que te decías al principio, ¿no? Tú sabes lo que tú piensas hacer y no es lo que terminas haciendo, ¿no? Sí. Yo terminé la escuela y mi idea era como que quiero tener un trabajo corporativo. Entonces terminé la universidad como en el 2007 y yo dije, bueno, yo quiero un trabajo corporativo. Y esa era mi búsqueda, un trabajo corporativo. Y en ese momento trabajaba para Continental, Ajá. pero asistente, o sea, me acabé de grabar y estaba de asistente. Y conocí mucha gente ahí en el edificio, porque era estos edificios en South and Fed, el Murano, Sí. era gente de dinero, entonces conocía mucha gente. Y antes de irme empecé como a despedirme de la gente, y me voy porque me gradué, voy a empezar a buscar mi corporate job, ¿no? Ya estaba pensando en mi 9 to 5 con beneficios, ¿no? Todos los juguetes. Y un inversionista, bueno, no sabía, yo sabía que él tenía ciertos negocios porque me daba como part-times cuando yo necesitaba, le pedía part-time, trabajaba en una licorera de él, después trabajaba en otro negocio. Pero no sabía hasta ese momento que su negocio más fuerte era el real estate. Okay. Y cuando le dije, hey, no, me voy a ir, me despedí de él, me ofreció un trabajo administrando su portafolio de real estate. Okay. Pero lo mismo que tú, o sea, era un desorden, el tipo no sabía, bueno, no decía el tipo. Sí, no, esto es, pero es una persona que yo quiero mucho, o sea, Sí. la relación se mantuvo, es como mi papá, o sea, literalmente es como mi papá. Y en ese tiempo, imagínate, tenía propiedades comerciales y residenciales, de lujo, todo, o sea, el portafolio era bien diversificado. Pero igual que tú, me tocó como que aprender todo, Sí. porque nada estaba documentado. Eso era como que me tiraba los leones, ahí mira cómo lo resuelves. Sí, sí, sí. Pero en un tiempo bueno, porque eso fue 2007 y 2008. Entonces cogimos la caída del mercado en 2008, Sí. que ahí me di cuenta que, que las crisis no las vive igual una persona que no tiene recursos como una persona que tiene recursos. Porque a mí cuando me dicen, hey, ¿por qué en el 2008 si ya estabas en real estate, por qué no aprovechaste esa ola y compraste? Porque no sabía, porque el mercado que yo manejaba y la persona la que yo trabajaba no. Sí, quizás recibía menos dinero, quizás nada menos, pero su estilo de vida era diferente, sus negocios eran diferentes, yo como que no veía la diferencia. Sí, yo aquí con esta persona, específicamente en esa época, aprendí mucho porque era cuando empezó tuvo mucho auge el auction en las Claro. subastas. Entonces él estaba comprando mucho en las subastas. Y Pero él sí estaba activo. él estaba activo. Claro, lo que no tenía era la organización, quizás, No pero él estaba tenía organizado, él pero estaba activo, sí, claro. sí, sí, ahí aprendí cómo era la subasta, cómo se manejaba, se hacía la compra, todo, y las buenas oportunidades que se le presentaban era Por la subasta. para el que podía en ese momento, ahora debe estar disfrutando de un montón de ese beneficio, ¿no? De haber comprado en esa época. Sí. Esa es la visión y además tener el Músculo, capital para eso. sí, el músculo financiero. Sí. Porque eso son las cosas que hablaba un poquito con el invitado que estaba antes que tú, que mucha la gente que lo que ve es eso, ¿no? Como que el real estate es la opulencia, los miles, los millones que te puedes potencialmente ganar, Sí. pero no ven lo que consume de capital y que si un negocio te sale mal, te puede... Sí. Yo he visto casos que a gente le sale mal los negocios y prácticamente no vuelven a hacer nada porque se descapitalizan de un día para otro. Sí. O sea, es bastante... Y pasa, no sé si a ti te ha pasado, pero hay negocios que no salen bien. Ay, me han pasado muchos. Hay negocios que no salen Muchos. bien. A veces me frustro de tanto social media que digo, mira, que le sale bien a todo el mundo, menos a mí. Sí, es que yo creo que pues, todo el mundo dice la parte buena, pero todo el mundo tiene que haber hecho. Y que al final del día, ¿no? Como, pues, al final del día no dejamos de ser vendedores y no vas a estar diciendo, bueno, Sí. no, me va mal. Sí. O sea, tampoco es la idea. Hay deals que no dan, bueno, hace unos meses el mercado bajó. Uh-huh. Eh, ¿Cómo ves eso? Yo sé que tú empezaste hace 7 años. sí, En el mundo de inversiones, más que todo activo en inversiones. sí. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo es? Sabemos que ha cambiado, pero me gustaría, en tu perspectiva, o sea, ¿qué hace 7 años es diferente a lo que estás viendo hoy por hoy? Pues, mira,
de cuando el crash que hubo también, pues yo recuerdo para calificar personas que levantaban el teléfono. Ah, mira, esta persona trabaja contigo. Sí, ¿cuánto gana? $10,000 al mes. Ah, perfecto, aprobado. Ahora no es así. Eso también significó, por ese tipo de cosas, pasó lo que pasó. Claro. Ahora ya es muy diferente. Entonces, cuando le dan un préstamo a alguien, ya lo han revisado y el día antes del cierre tú estás corriendo el crédito otra vez, a ver Claro, si es no han hecho verdad. algo. Entonces ya es muy distinto. Creo que fue un aprendizaje para todos, para todo el sistema y todo. Eh, de hace 7 años para acá, creo que estaba viniendo como un poco la burbuja. Estaban subiendo como bastante los precios y esa época de que tú llamabas para poner una oferta ya tenían 30 ofertas. Sí. Y no como appraisal contingency y $15,000, $20,000 por encima del precio del listing. Y no había manera de poder comprar algo a veces. Sí. Eso, pues, el mismo mercado lo corrigió. Y hace unos meses, pues, una casa que vendimos en $455,000, compramos dos casas al lado de esa y no pudimos venderla en ese precio. Tuvimos que venderla por menos. Habiendo sacado números con dos casas por no. Claro, Yo no siendo la comparable a la vendía, casa al lado. mi comparable. Que tú mismo le Mi hiciste. propio Que sale, comparable. claro. Entonces, son cosas que se salen de tu control. Y ahora entonces la modalidad, todos los compradores están pidiendo closing cost contributions. Y te piden 10, $15,000, $20,000 de closing costs. Claro. Entonces, eso ha cambiado mucho, ha afectado también al que agarró, como por ejemplo me pasó con estas dos casas, agarró en ese intervalo, se compraron justo antes de que sucediera y a la hora de venderlo hubo un cambio importante. Eso está cambiando mucho. Tú dirías que ha cambiado, por ejemplo, al menos yo en mi perspectiva, ha cambiado mucho la manera como compro y como yo hago mis análisis. Sí. O sea, tú estás yendo muy atrás en comparable o estás manteniéndote No, ya cercano a la de lo estoy tratando de hacer más cercano porque no es lo 90 días por mismo, ahí. sí, no es lo mismo un año atrás Y no te abres mucho, me que lo, imagino, del ratio. no, trato, bueno, depende de la zona, ¿no? Trato Claro. de, sí, no más de media milla, porque a una milla ya hay cambios importantes, Sí. incluso una milla. Antes uno abría hasta un poquito más de media milla, 160, 365 días para atrás, no importa. Ya ahora no, ahora... Y yo conozco gente que hasta proyectaba la venta un poquito más arriba del comparable, porque es que era así, ¿no? Sí. Terminabas el proyecto y ya había subido un poquitico más. Sí, Entonces podía... todo esto yo creo que ha sido un aprendizaje y creo que todos los días se aprende algo. No, creo que no es un momento de comprar cosas a lo loco. Hay que pensarlo bien y sacar bien los números para no tener un error, porque ya los errores son muy costosos a esta altura. Sí, y yo creo que son costosos también por el tema de que ya no hay muchas salidas alternas. Claro. Antes decía, bueno, estoy mal, ok, pero vamos a hacer un DSCR y lo puedo sacar al 5% y todavía los intereses, los precios todavía están altos y puedo sacar la mayor cantidad de mi dinero. Sí. Ahora no sé, no he preguntado a muchos socios que se han quedado a muchos colegas que se han quedado con las casas paradas, pero en mi experiencia, mi DSCR, la plata está amarrada, o sea, no he podido sacar plata. Sí. No he podido, o sea, de casas. O sea, no DSCR forzado, digamos. Claro. Lo que debieron cumplir y terminaron siendo un Además que DSCR. tienes la penalización de 5 años si Sí. lo vendes antes. Sí, Entonces sí, también sí. eso hay que tomarlo en cuenta. A menos que si el precio cambia y ojalá que... Creo que estos últimos 3 meses ha empezado como que a estabilizarse un poco más o sea, incentivar un poco más el mercado. Yo el otro día estaba pensando eso, Miguel, y al final dije, yo, ¿será que está cambiando o nosotros ya estamos más asentados y ya estamos claros de cómo es el mercado actual? Sí. Y nos estamos amoldando. Pero en las propiedades que acabamos de vender, durante 4 meses casi no tenía showings. Y después Se empezó a mover. Después se empezó a mover. En la misma semana tenía 6 showings para esa misma propiedad. Y empezaron a caer ofertas. Porque es que antes hubo un lapso
que no habían showings y si había uno a la semana y no había ninguna oferta tampoco. Claro. Entonces me di cuenta que había también, empezó a haber bastante inventario. Entonces eso también, en donde teníamos una propiedad, habían en media milla, habían 15 o 20 en la misma área. Entonces también me imagino que empezaron a entrar en contrato y había menos opciones hasta que Sí, empezó a sí, moverse sí. un poco. Que Pero hay mucha sí, gente que también salió del mercado. O sí, sea, que tenían la facilidad de esperar sí, y han preferido sacar las propiedades a castigar el precio. sí. Y definitivamente también creo que se incentivó. O Sí. sea, yo he visto que se ha empezado a mover más. Los mismos realtors que habían traído compradores me han llamado a ver si tengo algo más disponible. Claro. Porque es que no hay mucho. Si tú te metes a leer, no sé cómo tu experiencia, pero yo me meto también a veces a ver los comparables Sí, y muchas veces estoy tomando comparables semi remodelados o remodelados pero no fix and flip. O sea, son claro, propiedades bien mantenidas que las exacto. remodelaron quizás hace 2, 3 años, pero no hay como turnkey, producto turnkey no hay mucho. No, Pero sí me he dado cuenta que en parte de inversión se está vendiendo todo. Entonces imagino que hay gente que está comprando para coger la siguiente ola que venimos esperando ya hace un poquito más de 2 años. Creo que ya voy esperando la siguiente ola de exactamente. bienes raíces. Y eso creo que fue lo que a mí me pasó el año pasado. Yo hice un plan como de inversión. Levanté plata, puse plata mía. Dije, bueno, voy a comprar, voy a deploy este capital en fix and flip, ¿verdad? Tenemos unos cuantos proyectos de construcción que están andando, pero esos eran como long term. Claro, Y entonces yo voy a empezar a rotar fix and flip y me dejé llevar más que todo por las noticias, ¿no? Y dije, bueno, viene el presidente nuevo, esto va a cambiar. Sí cambió, pero no cambió, no cambió para lo que yo esperaba, sino que cambió para mal. Y eso es lo que pasa, lo que todo el mundo está como que patas arriba. Y las noticias y ahora son todos los días. O sea, yo le estaba diciendo a María, mi socia, que tú la conociste, le estaba diciendo, yo me siento que antes yo decía, bueno, que sea el, ML el real estate no es predecible, creo que ningún negocio, ningún mercado es predecible, pero que sea reaccionaba más lento. Entonces tú decías, bueno, la bolsa baja, ya te da una indicación de que lo que viene siguiente para bajar es el real estate. sí, ¿Verdad? sí, O decía, los intereses bajan porque sale Powell o quien salga, quien era Sherman, y después va a bajar los bonds y vienen ya van a bajar cuando bajen los bonds, baja el interés de los préstamos. sí, Ahora no, ahora todo es especulación. Si el Sherman dice voy a bajar los intereses, o los próximos meetings voy a hacer recorte de interés, pues ya los bancos como que eh, they factor ese descuento sí, y empiezan a bajar las tasas. sí. Y después cuando viene el Sherman y no baja, entonces suben de un día para otro, boom, se disparó. Bueno, algo cierto es que eh, hay una demanda que no está siendo satisfecha. Se necesitan más viviendas. Correcto. Este, y entiendo que se estaban firmando unas nuevas leyes para el tema de mortgage, para que poder abrir un poco más el espectro y que no sean solo los grandes bancos los que puedan Correcto. estar dando los préstamos, ¿no? Sí. Y bancos más pequeños que habían dejado de hacer. Sí, como que lo- se están desestrabando, eh, desestrabando muchas cositas. sí, Está lo del mortgage de 50 años, que no le correcto. han parado mucha bola, pero creo que eso sigue por allá, de 40 a 50 creo que son. Sí, Están también ahora, lo vi, que no, ni lo he comentado, pero lo vi, me he preguntado y lo vi la otra vez, más que todo en un reel. Me enteré por un reel que ahí parece, aparentemente ahora hay mortgages que tampoco tienes que poner down payment. O sea que estamos volviendo como a lo del 2008. Los bancos se ponen bien creativos, esa es es la otra que, cosa. es que se tiene que ser creativo porque yo pienso que se paró mucho Sí, en todos esos meses. Yo creo que hubo un lapso de por lo menos 6 meses donde estaba muy aplastado el mercado. claro. También otra cosa que yo veía, Miguel, es como que, o sea, estos son ciclos económicos, lo que está pasando, y yo Sí, creo que siempre ha pasado, ¿no? Sino que lo hablaba el otro día con mi esposa y decía, "Mírale", no, con Carlos, un amigo de nosotros que es mucho más joven que nosotros, y hablábamos con él, y yo le decía, no, es que los intereses, que esto, que lo otro, y él me decía, yo no sabía. El muchacho le da súper bien, él hace sí, wholesale y le da súper bien.
pero no está ni enterado de lo que está pasando, de, No de te los perdiste problemas. las noticias. Claro, entonces digo, y yo me digo, mira que sí, yo cuando tenía esta edad tampoco estaba pendiente, claro. Lo que pasa es que las responsabilidades y todo esto te hacen como que Sí, estar más al día de todo lo que está pasando, ¿no? sí. Y ahora como se está compartiendo la información es más orgánica, o sea, todo el mundo lo entiende. Sobre todo con el presidente que tenemos, todo el mundo lo entiende. ¿Entendés? Y Sí. entonces eso causa como que miedo y la gente se paraliza. Y el que dice tengo una para poner un down payment de una casa, dice, bueno, es que no sé si comprar la casa porque no sé si mañana tengo trabajo porque el unemployment vino disparado. Entonces siento que ya el mercado está muy parecido a la bolsa, mucha especulación. Es mucha especulación y yo creo que hay que tener precaución Ujú. con lo Yo que creo que se... esa es la clave, o sea, Sí, tener precaución y como yo siempre digo, los negocios se hacen a la compra y hay que hacer tus números súper, buscar ser súper cerrado con tus números. Y lo que mejor conocemos los números somos nosotros porque quizás tus costos son mejores que los míos, ¿entiendes? Entonces como que stick to your numbers. sí, y bueno, todos tenemos como, son distintos los overheads de cada quien, Correcto. de cada grupo, el grupo de trabajo, dependiendo si quién te va a hacer los trabajos, para cuáles van a ser tus costos, ¿no? Claro. Para, Yo tengo un amigo que tiene músculo financiero para hacer muchos proyectos y el otro día me digo, pero están como lentos en las adquisiciones, ¿no? Porque si yo tuviera, entonces empiezo a ver lo que ellos quieren como retorno. claro, Y obviamente, claro, si le metes al proyecto un 30% de fee de éxito o fee de management o cosas así, tienes que moverte a otro tipo de proyectos porque son los que hacemos no, nosotros, no, no te no van a van a dar, dar, ¿me entiendes? no van a dar los No números. van a dar. Entonces hay gente que tampoco no se sabe adaptar al mercado. Sí, Yo creo que si quieres cobrar, quizás es mejor que cobres menos y en el caso de ellos que tienen un buen músculo financiero, pues cobrar menos y a más volumen. sí. Y están también las personas que no quieren estar haciendo un harmony. Entonces, quieres hacerlo todo a pulmón, A pulmón. pues o tienes que ser creativo para levantar capitales o tener tú el propio tuyo. Sí, sí. Pero si quieres hacer un harmony, te tienes muchas cosas que considerar porque sucedió, se pasan muchos meses la propiedad en el mercado y no hay showings y no hay ofertas y entonces todos los meses tienes que estar pagando. Eso va directamente contra tu utilidad. Sí. Eh, ¿Tú has decidido ahora que este nuevo mercado, adaptándote, qué decides? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Volumen, cantidad o calidad? ¿Prefieres hacer más o prefieres hacer menos, pero con... yo pienso que las dos cosas, o sea, ¿por qué? Porque si tu margen de ganancia es más pequeño, Mm, pero puedes hacer más propiedades a la vez, el volumen obviamente es, si lo puedes controlar, sí, lo que estás haciendo y no se te va de las manos, no es mala idea. Si depende también de la capacidad de cada quien. correcto. Si puedes manejar 10 proyectos a la misma vez, pienso que puedes bajar, porque estás hablando ahora del 30% que está poniendo estas personas, lo minimizas, pero haces el volumen. Ese volumen. O decir, bueno, no me interesa el volumen, prefiero esperar y buscar una buena oportunidad donde los números van a funcionar para mí basado en esto. Claro, claro. Eh, yo creo que cada quien tiene su estilo. No estoy en contra del Harmony. Y creo que todavía funciona si lo sabes manejar Sí. y No, eres definitivamente te previsivo. ayuda. O sea, te ayuda. Ayuda y creo que es una herramienta que es buena aprovecharla, Sí. sabiendo utilizarla. Sí, yo creo que siempre y cuando ha abierto un número y la sepa utilizar el apalancamiento Sí, es lo que te va a ayudar a crecer. sí, O sea, porque como tú dices, si tú tienes $400,000 para ubicar en una casa, para hacerte una casa a la vez, no sé, ni 400 ya te alcanza a Miami, pero digamos 400, el claro, proyecto claro. completo, eso lo puedes hacer y lo puedes dividir en 4 proyectos, está menos expuesto, menos riesgo, tu riesgo está diversificado, mejor dicho. Claro, o sea, porque si tú haces 4 proyectos a la vez y hay una que va mal, en las otras 3 puedes compensar. Por lo menos te vas a Este, recapitalizar y, ¿me eh, entendés? Y la otra quizás por ahí la hace el día de cierre sí, negativo o castiga un poco el precio, sí. te compensan esos tres.
Y también depende con quién trabajes. Pues si a mí me pasa que, o me pasó, hay algún inversor que no le interesa el DSCR, prefiere, así sea, perder algo de dinero, pero salir. Eh, Oh, te entiendo. yo creo que era mejor hacer un DSCR y, y aguántala. Después si se Claro, recupera el mercado, bueno, tienes 5 años con una penalización, pero puedes comprar un punto, si sube suficiente el valor de la propiedad, pues a lo mejor sacas tu número y todavía sirve y no castigas la inversión al claro. principio para poder salir. Pero también depende de la necesidad de Sí, cada quien. depende también cuánta plata estés amarrando, ¿no? Exacto, exacto. A veces alguien prefiere, claro, perder algo de dinero y salir del negocio. Sí, 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 sí. Yo creo que la gente que cuando es un inversionista pasivo, asumo que más que todo eso pasa con los pasivos, los Sí, inversionistas pasivos, como que sí. el negocio no sale bien, se desaniman Se rápido desanima. y prefieren salir y asumir una pérdida y ya, antes de... Nosotros quizás creo que lo vemos diferente porque es nuestro día a día, ¿no? Lo Claro, comemos, entonces como que... si sale mal, pues no siempre tiene que salir mal. Vamos a la próxima. Y aparte lo que sí es seguro, hermano, es que el tiempo te arregla, o sea, te arregla los negocios, te da más salidas, Sí. y en este mercado sobre todo, Y no desesperarse, sí. no desesperarse, pero cuando tienes presión de, a lo mejor es un dinero con el que está contando, pensaba que iba a salir en 6 meses y no salió en 6 meses porque no habían ofertas. Ujú. Entonces se alarga el proceso, se extiende el tiempo, más pagos de financiamiento, más... Entonces va bajando y empieza la gente a ponerse nerviosa. Pero si tienes la paciencia de esperar o hacer el DSCR, bueno, es una manera de lo que tú dices, no sacrificar Sí. la propiedad. Pero yo creo que siempre es así, ¿no? O sea, lo que trabajamos con inversionistas siempre es así. O sea, Sí, te entran emocionados en el proceso, si hay algún hiccup, se termina el amor. sí, Y sí, después en la salida, si Dios quiere y todo sale bien, pues vuelve el amor, ¿no? Y se sí, está sí. preguntando, ¿cuándo es la próxima? ¿Cuándo deberemos hacer algo más? Porque sí, y bueno, y obviamente en este mercado que te favorece, creo yo, o sea, el mercado de la Florida, Sí. al menos en el sur de la Florida. ¿Tú Bueno, trabajas en otro mercado o solo estás en la Florida? Acá en el sur. no, solamente aquí en la Solo aquí, Florida, sí. sur. Sí, no hemos intentado otras cosas todavía. Me ha encantado. No. Y Ah, estamos mirando el Ground Up Construction. Hay un proyecto me que estamos comentaste mirando. en el cuestionario. Sí. Eso es lo que te quería preguntar, ¿en qué área está ahorita mismo tu operación? Sí. Bueno, hay una zona que estamos estudiando. Hay varias cosas que se están construyendo allí. Ya he hecho visitas a la ciudad, al Building Department. Estoy haciendo las averiguaciones previas. Tengo un inversor que está interesado. Ya es otro nivel también y son otros tiempos, ¿no? Claro. Ya estamos hablando de 18 a 24 meses. Este, Porque esto, la permisología, hasta que te dan el permiso, hasta que construye, hasta que vende. Son Todo. otros retornos, ¿sabes? Sí, ¿Sabes qué estoy haciendo ahorita una casa en Buenavista? Estamos en la que se hacer los permisos y la otra está todavía en permisología. La primera que empecé a tramitar todavía no me salieron los permisos. ¿y cuánto tiempo tienes ya? Bueno, te soy sincero, si hubiese estado encima del proyecto, yo creo que ya los tendría. Lo que pasa es que usé diferentes arquitectos, usé diferentes permit runners Ujú. y en la otra tengo un socio que está metido. Ok. En la otra es una propiedad que es de mi esposa y mía. No están todas están a 3 cuadras de diferencia, de distancia. Sí. Pero empezamos al mismo tiempo. La otra de esta ya va por Shell. Y esta todavía no han salido la de permiso. nosotros todavía no han salido los permisos. Wow. Pero en realidad no le pusimos como que mucho cuidado, por decirlo. O sea, no es que no le pusimos cuidado, no estamos apresurados porque la propiedad está rentada. Claro. Y eso sí es el DSCR te estoy hablando, lo hice en el 2022, o la hipoteca se paga con la renta, entonces no tengo ningún arrebato. No está sangrando por allí. Claro, estoy sangrando y estaba como que, esa fue una propiedad que me ofrecieron en la pandemia, Ok. en 320,000. Fíjate esto. Me llamó el tipo, un wholesaler, me encontró por internet, porque yo tengo mi IG, el que tú me sigas quizás no, porque es el nuevo, pero el mío personal, en Flipping Houses Miami.
Entonces él me encontró por ahí por internet, porque puso Flipping Houses Miami y salí yo ahí. Y entonces el tipo me dice, tengo una propiedad en tal dirección. Me acuerdo que me dice si ayer, hermano. Me metí, vi los comparables, 550.000 era mi comparable. Y le decía, sí, dale, ¿cuánto? 320. Terminamos comprando creo que en 310 porque me toca como 5 10 mil dólares porque ya está vacía, al final no estuvo vacía. Y le tengo que hacer un eviction, no sé cosas, y me terminó dando un crédito que se los pedí, se los tiré así y me los dio. Ya. Un día Ya del quería cierre. salir de El ahí. día del cierre. No, brother, el tipo me llama. Álvarez, me acuerdo el apellido, Álvarez. El nombre no me acuerdo, pero Álvarez es el apellido. Y el tipo me hablaba inglés siempre. El número de California. Y yo le decía, no, esto, papá. Y después yo lo llamaba y nunca me contestaba, brother. Y me lo volvía la llamada, no sé, ponte al final de la tarde. Y yo le decía a mi esposa, yo creo que es porque él debe estar en California y la diferencia de horas y la vaina, ¿me entendés? Sí, sí. Cerramos, brother. Cuando fui cerramos, lo que pasa es que era la casa y uno de los cuartos estaba como un attached efficiency. Sí. Y ese es el que no estaba vacío. Porque ahí vive un familiar y yo dije, esto no lo va a sacar porque te va a hacer eviction. Entonces por eso le pedí el crédito. Pero cuando voy a coger las llaves, el man me dice, el tipo me dice, bro, me han tocado la puerta como loco, me han llamado, el vendedor. Pero ustedes fueron los primeros que me contactaron, porque la propiedad estaba en For Sale by Owner, en Silo. Oh. Entonces él había listado como For Sale by Owner. Me dice, "Pero ustedes son los primeros que me contactaron y yo soy un tipo que fue, el man había ido al Army. Y me dice, a mí el Army me enseñaron que tu palabra es tu palabra y yo no iba a entrar con nadie más, que leí mi palabra. Okay. Pero me han ofrecido más plata que ustedes. Yo le digo, ok, chévere. Bueno, dos cositas. Una, que resulta que el tipo que me estaba vendiendo la propiedad no estaba en California. El tipo me llamaba con un Google Phone. Y el tipo estaba creo que es Filipinas. ¿Cuáles son los que tienen los apellidos españoles? Creo que es Filipinas. Que tienen los apellidos como latinos también. Sí, sí. Bueno, es filipino. Y el tipo le había puesto bajo contrato en Filipinas. For Sale by Owner. Me estaba metiendo $30.000 de assignment y por eso me dio los 10 para salir con los 20 y correr. Claro. Se ganó 20, hizo la acquisition desde Filipinas y me lo vendió a mí, se ganó $20.000 en el assignment. Bueno, el tema es que la compro, el tipo se me baja, o sea, me quedé con esos 10.000, me ayudaron, lo metí al proyecto, porque el tipo se fue, me trajo las llaves. Ah, ok. Y hago la casa, la remodelo, el techo era nuevo, la remodelé completa, y una casa chiquita, 1.200 pies cuadrados. Y la pongo a la venta, y la voy a poner a la venta, y mi esposa me dijo, no, esto no la vendemos. Estamos metidos, loco, 370.000, porque en ese entonces le metí 50.000, hice el patio, todo. En ese entonces todavía te alcanzaba la plata. Sí, sí. Y mi esposa me dice, no, esto no la vendemos. Entonces me dice, no, esto no la quedamos. Y yo le digo, pero ¿por qué? Si está comparable. Ya empezaban los precios a dispararse, ya no eran 550, sino el comparable era 600. Le dije, no, vamos a venderla, ¿entiendes? Me dice, no, no, esto quedémonos porque esto va a subir, va a subir, va a subir. Va a subir. Dale, no la quedamos. Y ahora la casa, obviamente, sacamos una hipoteca, sacamos todo el dinero que invertimos, como $20.000 más en el cash out, recuperamos toda nuestra plata. Y ahora el lote o más cuesta 650.000, 680.000, el lote de la casa. Entonces, ese crédito lo tiene mi esposa, ¿no? Tuvo la visión. Pero el tema Pero ella me dijo, en 10 años esto va a costar, vamos a poder hacer acá una casa de millones de dólares. Ella dijo 10 años, ¿cuánto va a costar millones de dólares? Y yo, bueno, 10 años. Eso fue de 2022. Que refinanciamos, pero compramos 221. Entonces, o 220, perdón. Y refinanciamos 221. Entonces, donde digas que estamos con los planos, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver los planos, nos fuimos a manejar la zona. Y cuando nosotros compramos la casa, la compramos en 320 y al frente había un lote vacío. Entonces ese lote lo vendieron en 250, pero vacío. Sí. Después hicieron una casa y la vendieron en 1.650. Y a una cuadra hicieron otra casa y la vendieron en 1.750. Wow. Y entonces ahí fue cuando dijimos, vamos a construir. Claro. No han pasado 10 años, pero ya es el momento de construir. Sí, sí. Entonces dije, vamos a manejar por la zona para ver qué otros proyectos hay. Y brother, mi casa está acá, atrás había una casa que era una choza, bro. O sea, que era como para tumbarla. Dicho y hecho, la compraron y la tumbaron. Entonces yo pasé a ver la casa y cuando pasamos, bro, era un animal de 3.500 pies cuadrados, bajo aire, 2 pisos.
Y yo veo ahí justo, veo a la Realtor y le digo, pero estaba en show, todavía no está terminada. Y le digo, ay, ¿cuánto han pedido esta casa o van a vivir acá? Porque al lado están haciendo otra y al lado yo sí conozco al Realtor que va a vivir ahí. Entonces le digo, ya van a ir acá. Y me dice, no, la vamos a vender. Le digo, ¿cuánto van a pedir? 3.6. Y le digo, mi esposa está loca acá. Eso es buena vista, ¿no? No sabe tan loca quién va a pagar 3.6 por esa vaina. Nada, no importa. Hicimos los planos, todo. Pero la casa la vendieron, no en 3.6, no la vendieron en 3.6, pero la vendieron en 3.350, 3.4. Atrás de la mía. Wow. Entonces ahora mi esposa es como que... Vas a cambiar los planos para Eso es lo que digo, le van a hacer los planos en un año esperando el plano, parece que ya van a salir, si Dios quiere este mes o el mes que viene. Y ahora me dijo, no, yo creo que hay que cambiar los planos y hacer otra cosa más porque es grande. que eso es lo que pasa, ¿no? Mientras lo que estamos hablando, mientras el mercado estamos hablando que ha cambiado, entonces se vendió esa. Y ayer entró el MLS, se vendió otra, todavía más para el norte, en Sí. 3.5, y hay otro bajo contrato en 3.4. Pero más grande, obviamente, de lo que yo tengo Sí, plan. Pero es botar los planos y empezar de nuevo el proceso. Bueno, sí, de cuántos pies era la que querías hacer. 2100, 250. Y esta Por, tiene por, 3.5. por 1000 pies, 3.500, perdón. a lo mejor por 1000 pies vale la pena La diferencia de plata. la diferencia de plata. Claro, porque lo que estás agregando al final del día son pies cuadrados bajo aire, pero no estás agregando cocina, no estás agregando plomería, no estás agregando nada. Porque ya eso. Porque el número de cuartos y baños es el mismo. Ah, Es más que todo área social. yo creo que vale la pena que vuelvas a hacer los planos. Sí, sí. Y una de las casas que compré que no pude vender el año pasado también está ahí a 3 cuadras. Mm. Pero fue loco, hermano. Las compré, tenían que comprarla en 800 y pico. Ya estaba haciendo un fix and flip. Y la listé loco y me dieron una oferta en 650.000. Hace poco. No, te estoy hablando del año pasado. El año pasado. Pero la remodelé completo, hermano. Una oferta en 650.000. Que después dije, no, no va a tomar si eso. Y ganar que $20.000, una cosa así. No. Ya no, no. Y después estaba que quería que me dieran la oferta para tomarlo. También tengo que hacer un DSCR en esa, por ejemplo. Y eso es lo que te digo, o sea, esa en DSCR no voy a... Estoy dejando toda la plata amarrada Claro. y dudo que me va a cubrir todo el DSCR. Esa es la otra parte. Que lo que tienes ahí invertido, si la que vas a rentar va a cubrir los gastos. Claro, no. Cuando le metas los property taxes, el seguro. Eso es lo que te digo, o sea, es difícil. Yo lo que he optado ahora es hacer DSCR sin ESCO. Pero porque es nuestro negocio. O sea, yo sé que la plata la voy a hacer y que voy a pagar, pues pago el bill cuando tenga que pagarlo. Sí. El seguro lo pago, los taxes los pago en noviembre. Entonces todos los DSCR que hice el año pasado de las propiedades que no pude vender, los hice sin escro. Y ya yo me encargo de los taxis y los Bueno, seguros. recuerdo que me habías puesto el contacto para sí. eso y justo empezó a moverse Y las vendiste. y se vendieron, por eso que Claro. no se hizo el DSCR. Entonces, Pero eso es una opción que para nosotros que estamos en el negocio, que no nos vamos a ir a ningún lado, que sabemos que estamos dándole vuelta al negocio, buscando más negocios, pues me parece que es lo mejor en términos de cash flow. sí, bueno, el caso de este inversor que se está vendiendo a pérdida porque necesitaba la propiedad, o sea, necesitaba la plata. Entonces, si no, esa propiedad habría que hacer un DSCR, pero... Claro. Sí, el tema está en los ratios. Sí. Pero que sea acá, vuelvo y repito, hermano, que sea acá tenemos, o sea, la solidez del mercado. Yo he visto con mi socia de los mortgages, ayer estábamos hablando de ese tema, he visto gente que ella trabaja con un grupo de Texas, que es como educación y esto, y los educan para comprar. Y, hermano, o sea, las propiedades que compra la gente y lo que están es invertido en tarjetas, en líneas de crédito. Y cuando vas a ver los ratios, no dan. Tienen que sacar más plata todavía del bolsillo. Sí la tienen, si no la pierden. Sí. Entonces, es mucha misinformation también. Sí, yo creo que también el momento es complicado. Por lo que he estado viendo, la deuda de tarjetas de crédito es impresionante. Sí. Lo que
las personas están endeudadas con tarjetas de crédito. Sí. Pero también por el otro lado, ya hablando de cosas buenas, maneja por cualquier lado de Miami y todavía están construyendo. Por todos lados. Abrieron el estadio ahorita de Messi, repleto. Sí. La Fórmula 1, ya los tickets están vendidos. El Mundial, ticket de $2,000 para arriba, todo está vendido, todo el mundo consume, todo el mundo sale. No hay Airbnb. Sí, Miami no para. Vas a South Beach, que yo hace años no voy a South Beach, pero la última vez que fui, repleto. O sea, no para. O sea, pues te digo que yo confío tanto en este mercado, que siento que Mira, sí. zonas que estaban como muy reprimidas, que han empezado a tener tanto auge. Y ¿Qué zonas tú le ves así crecimiento? bueno, después de que empezó el proyecto de Liberty Square, ahí en Liberty City y toda esa parte, es impresionante. A mí me hizo gracia cuando me hice broker, estaba haciendo la licencia para ser broker. El instructor estaba ahí, casualmente, de la nada, sacó el tema y estaba mencionando Liberty City. Y entonces decía que Liberty City era una ciudad que no crecía, que siempre estaba reprimida, que ahí no ocurría nada. Claro. Y yo lo veía así, yo decía, este señor no creo que haya no sé, ido a no. Liberty City, quién sabe hace cuánto no va a esa zona. Y yo haciendo flips ahí, no sé, y tú pasas por Liberty City y por todos lados hay two stories, casas renovadas, casas viejas que están siendo renovadas, o las han tumbado y están haciendo casas nuevas, de un piso, de dos pisos, duplexes. O sea, en todas las cuadras está Es sucediendo. increíble. En todas las cuadras. Sin contar el proyecto macro que está haciendo la ciudad ahí, Liberty Square. en Liberty Square. Sí. Ha cambiado. Creo que es solo seguir claro, el crecimiento. Entonces, lo Que donde que. pone donde pone el ojo esta gente related, se va para arriba. Se va para arriba. Yo también, ¿viste el documental de Liberty City? Sí. Lo quitaron, ¿verdad? Ya no se encuentra por ningún lado. Pero lo bajaron. Lo deben haber bajado, pero yo casualmente hablando con alguien hace un par de semanas, se lo mostré. No sé si lo habrán encontraste? bajado. Sí. No sé Aquí si lo habrán estaba buscando en el quitado lo- recientemente. Yo hace 2 semanas estaba hablando con un inversor casualmente Lo sobre encontraste. eso y lo encontré y se lo estaba mostrando. De estar pirateado por ahí subido. A lo mejor. Porque lo mandaron a conseguí bajar. en YouTube. Lo conseguí en YouTube. Sí, porque lo mandaron a bajar del channel donde estaba, que no me acuerdo qué canal es que Sí. lo estaban mercadeando. Yo también, yo casi toda la renta de nosotros está entre Alapata y Liberty City. Sí. Esos son los mercados que más invertimos en rentas. Sí. ¿Y Flips también te gusta esa zona? Liberty City. Me gusta esa zona. Creo que está cambiando mucho y está cambiando mucho el tipo de población también. Correcto. Veo que mucha población hispana mudándose al área también. Claro. Y otra cosa que está pues como que agarrando buen auge es el co-living. No sé si has escuchado del co-living. No he escuchado y sé que estás metiéndote en eso también. Sí, Te vi en un evento. Estuve en un evento, estamos organizando una propiedad para eso, se está preparando. Tenemos un closing ahora en estos días para A mí me hacer. llamó la atención, me reuní el otro día con un socio, digo socio a todo el mundo, pero no es socio mío. El socio de amigo, no un colega. Con un socio, me reuní con él en Medellín, pero él vive acá, él ahora vive en Medellín, pero él quizá lo conoce, Mike Gómez. No. Bueno, me reuní con Mike porque él vivía en Boca. Ajá. Y ahora se mudó para Medellín. Y ahora, pero todavía viene cada 2 semanas. Okay. Y me reuní con él y me estaba contando, él también está en el negocio del coliving, pero lo está haciendo en Boca. O sea, no en Boca, en Palm Beach. En Palm Beach, sí. Sí. Y me decía algo muy curioso, de que yo hablé ¿de quién hablé de co-living? Con Hugo. Sí. No con Hugo, sino con un muchacho que Hugo fue a ver una propiedad de nosotros y conocía al muchacho que
que fue con Hugo y me empecé a hablar con él. Y le dije, ¿con quién estás? No, con Hugo. Ahí conocí a Hugo, no lo conozco muy bien. Y después lo vi, lo volví a ver contigo. Conseguimos en una Lo propiedad. volví a ver contigo también, que creo que él fue para eso también en esa. Él fue a ver una propiedad, esa propiedad la fue a ver y yo la fui a ver por otros motivos, pero Claro. coincidimos ahí en ese momento. Pero él la fue a ver con esa idea, creo, de co-living, porque tenía los pies cuadrados. Entiendo que sí, entiendo que sí. Pero yo lo había conocido en otra. Yo lo fui a ver fui a ver esa propiedad para Flip, él la fue a ver para Colima. Claro. Pero creo que ninguna de las dos lo compró. No, él la quería comprar después, pero ya estaba vendida. Sí. Sí. O tú la querías comprar. Bueno, no sé, yo creo que tú hiciste una oferta. Sí, yo hice. Y él creo que la quería comprar, pero después, o sea, como que después se animó. Y ya había entrado en contrato. Pero el tema es que no he tenido la oportunidad de hablar con él, o sea, de cómo estamos hablando nosotros, Sí. como hemos charlado nosotros, no he hablado con él. Pero hablé con un socio de él, o un inversionista de él, entonces me contó, no, que es que estamos comprando y lo estamos Luis. haciendo por living. No con Luis, a Luis también lo conocí. Ah. No, este es un inversionista, un muchacho de Argentina que creo que estaba acá en ese momento. Ok. Y era el que estaba pensando entrar en ese proyecto, entonces él fue y me dijo, no, yo estoy esperando a Hugo, que lo estamos buscando para este. Y él fue el que me explicó el colí. Ok. Y yo decía, pero que... Y yo decía, pero es que me he metido en tantos problemas de violación, de vaina. Y yo decía, no lo veo, hermano, no lo veo. Pero hablé porque después el muchachito me siguió escribiendo, me consiguió en redes, me siguió un muchacho, o sea, él fue a verlo por el papá, que es el inversionista de Hugo. Entonces después él me siguió escribiendo y me escribió por WhatsApp, preguntándome, hey, ¿tú qué piensas del co-living? Que me han dicho esto. Me enteré de co-living, aprendí en co-living por todo lo que me imagino que Hugo le enseñó al muchacho. Me empezó a decir y yo, ok. Y yo le digo, loco, no me gusta. O sea, no es lo que quiero hacer ahorita, le digo. Pero después me reuní con Mike. Ahí Y te cambió la perspectiva. Sí, porque lo tiene muy bien organizado. Sí. O sea, él tiene, no sé cómo lo hace Hugo, pero Mike busca, obviamente, tiene que tener cierta cantidad de square footage, ¿no? Claro. Él hizo un análisis y me está diciendo si te metes ¿cómo es la página del Pad Splits? Y buscas en esta zona, hay una escasez de co-living, en la zona donde comprar en Palm Beach. No hay, pero sí hay demanda, más sin embargo mucha gente no conoce el modelo y no lo hace. Correcto. Entonces él le está atacando esa parte. Sí. Entonces, todas las propiedades, ponte, tienen, pues nosotros la hemos llevado a refinanciar, tienen, ponte, 2.000 pies cuadrados. Y entonces él es contratista y sabe maximizar bien los espacios. Entonces todas las propiedades tienen tantos pies cuadrados y cada cuarto tiene un baño. O sea, no hay baño compartido. Okay. O sea, le he metido baño a cada cuarto. Entonces ahí me ahorro la convivencia y que si no se llevan, que si limpiaron o no limpiaron, esa vaina me la ahorro ahí. Después tiene la cocina, no sé si usted lo maneja igual, quizás lo escucha 20 y se rentan más dinero, o sea, mucho mejor. Claro. Que no tienen que compartir el baño. Quizá lo escuché 20.000 veces, pero para mí era nuevo y para mí me voló la cabeza porque no lo conocía bien, ¿verdad? Entonces me dijo, la cocina, sí, obviamente la común, la cocina si tú quieres, tiene un kitchenette cada uno, un baño y un kitchenette, todo en su cuarto. Y la cocina común, pues si la quieres usar tienes que pagar un extra para la limpieza, no es que les cobre por uso, sino para que venga después una persona y limpie. Correcto. Y otra cosa que hizo el loco es que puso unas cámaras que leen como, como hay inteligencia artificial. Ajá. Y les dice, como que le manda una alerta si por ejemplo te ve a ti cargando algo fuera de lo normal, como una maleta o algo, por si la gente se le va para no pagarle y vainas así. Entonces le llegan las alertas al celular y yo le decía, loco, ajá, ¿y cómo haces y yo le decía, pero... Y a veces se me veo cerrado, o sea, yo le decía, pero ya no lo veo, loco, o sea, yo hice Airbnb tanto tiempo, no tengo ganas como que meterme en esta vaina. Lo que sí él me dijo algo muy interesante es que él lo está armando él lo está viendo como un stock. Entonces él dice, a la menor ocupación, el stock me genera esto. A la menor ocupación me genera esto. Entonces el promedio del stock va a fluctuar así. Y ahí cuando lo vi, porque me gusta mucho la finanza, cuando lo vi ya como en la parte financiera, dije, miércoles, it does make sense. Y cuando ves el retorno de la rentabilidad versus a un DSCR, si te toca hacerlo, cuando haces esto, tal cual.
Es increíble la diferencia. Acá estás obligado. Es otro mundo, ¿no? Claro. Pero es una salida. Si tenés que hacer un DSCR, volviendo al DSCR ahorita que me acabas de decir eso, si quieres hacer un DSCR de un single family home, y eso, Miguel, reto a quien quiera que se siente acá y me diga otra cosa que sea diferente. ¿Entendés? Porque he escuchado mucha gente que dice, no, que el DSCR sale tablas, el DSCR te sirve solo para hacer, te sirve para hacer un cost segregation y Sí. ayudarte en los taxes. Sí. Pero la persona que hace un primer fix and flip no le importa el cost segregation y los taxes. Lo que le importa es hacerse el capital de nuevo para poder ponerlo a trabajar de nuevo. Y volver a invertir. Correcto. Entonces, a mí en hoja personal, como ya me cansé de hacer DSCR que no me esté en cash flowing, ahora le estoy poniendo un ADU para que sea tal cash flow en el ADU. Estoy haciendo uno en el Northwest. Bueno, Que me lo terminaron, bueno, mañana lo tengo que terminar. una de estas casas que te comenté que vendimos, Ajá. la persona compró la casa y casi que al día siguiente tumbó un storage que había atrás y se hizo 2 efficiencies. Seguro. Pero los hizo como en una semana. O sea, nosotros en la casa de al lado teníamos cámara para el patio Viste todo. y me daba las alertas. ¿Y Y qué entonces, hizo? cuando Mándame contacto. veía a la gente trabajando y en una semana levantó 2 efficiencies y ya los tiene rentados. ¿Y qué le dijiste? Mándame el contacto del contratista para usarlo en los flips. Por una semana. O sea, y, $1,200 cada. Sí. Le quedó un mortgage de 3,000 y haciendo eso ya está agarrando $2,400. Casi que va a vivir gratis en su casa. Sí, yo estoy haciendo uno, que el 10 se me va a quedar como en 3,000 más o menos. Y eso, la casa la puedo rentar en 3,500 y dice el ADU y me va a dar como 1,500. Section A dice que me paga 1,800 y por la casa 3,600 creo. Pero la vaina es conseguir el Section A, pues también ahora la gente tiene inquilinos Section A y los está cuidando muchísimos. Claro. Entonces, pero si consigo Section A en buena hora. Pero es la única manera de que tenga cash flow, ¿no? Yo tenía un contacto que se dedicaba solamente a conseguirme inquilinos de Section A. Puedo llamarlo a ver Sí, avisa. si estás buscando. Sí, siempre estoy buscando. A eso se dedica. Yo solo quisiera, ahorita le estoy dando prioridad a que sea Section A. Sí. Yo creo que cambió mucho, quizás la temporada que tú empezaste a hacer el management, yo creo que el Section A tenía como que otra óptica y era más pesado y te pagan menos, los vouchers eran menos del market. Si no, ahorita te pagan, dependiendo del grupo familiar, en Weston. Le pagan un alquiler en una casa en Weston. Y Section A puede ser en cualquier lado igual. Sí, pero eso en esa época no existía, porque no llegaban a esos rangos de Claro. No llegaban a esos rangos Bueno, de yo precio. tengo un duplex en Little Haiti y un lado me paga renta convencional, decirlo, sí, convencional, market. Sí, Me paga una señora que trabaja en el postal service, me paga 3,250. Y el de al lado vivía mi project manager, vivió ahí como 2 años y yo no le subía la renta, me paga 2,700. Y un día me dijo, me voy por conseguir algo mejor, como una zona mejor para él, para su familia. Y bro, le conseguí un Section 8, me paga 3,800. por lo que él pagaba 2,700. Y por lo que la otra marca me paga 3,250. Correcto. Y a esa marca no la puedo tocar porque igual, si la toco, olvídate, no voy a conseguir un tenant. Sí. Y a este en 3,800 tampoco ni lo quiero tocar. Le No. paga todo Section 8 100%. Y lo bueno fue que esta inquilina me entró una señora mía a vender unas casas y me dijo, ¿te vas a vender las casas? Y me dijo, yo le dije, ¿pero cuándo se van los tenants? Y me dijo, no, una se quiere ir ya. She's been there ha estado ahí por 15 años. Y yo fui a ver la casa y la casa, también para 15 años y no le he hecho nada. La casa estaba bien, pero la dueña no le había hecho nada. Entonces yo le dije, hey, me dice la dueña que te quieres ir. Porque me di cuenta cómo vivía, tenía todo organizadito, pero la casa ya deteriorada, ¿me entendés? Y Sí. que no le habían hecho ni mantenimiento ni nada. Y me dice la niña que te quieres ir. Me dice, sí, hey, que necesito más espacio, que tengo 3 hijos, que verdad. Y le dije, bueno, tengo camino a la casa, era que me había llamado mi contratista a decirme que se iba. Y le digo, mira, yo voy a tener un 4 cuartos, 2 baños ahí, cerca. Ah, ok, quiero ir a verlo.
Lo fui a ver y como yo iba a comprar la casa, dije, bueno, no, múdate. Y hicimos todo y se mudó como una semana y después la señora cambió de opinión y me quiso vender la casa. Oh, Y ya no sabía que la inquilina se iba a mudar de ahí. Y después se mudó y le dejó la parte de la casa vacía. No me vendió la casa, pero me llevó el inquilino. bueno, pero te salió bien. Pero una locura, hermano, 3.800. Antes no te pagaba Section 8. No, no, no. 3.800. Y hay algo que me dijeron que no sé si es verdad, que hay propiedades pero creo que esto era no me acuerdo si era Miami o Broward, Section 8 te pagaba por cama, y que te permitían tener 2 camas en cada Yo te habitación. lo dije, creo. Puede ser que yo te lo dije. Puede ser. Que fui a un almuerzo, creo que fue un Sí, desayuno. fuiste tú, Sí, sí, es verdad. increíble. Me parece súper chévere esa iniciativa. Creo que Sí. en Miami no lo han hecho, pero allá Eso fue en Broward entonces. por en Broward. Por cada cama te pagan $800. Eh, Y ellos mismos designan un community manager. O sea, él es el que se encarga de que nadie se pelee, de que sí. no se pelee por el baño, por la cocina. Sería una especie de coliving. Sí, ¿verdad? Pero el colegio no tiene un community manager. No, no. No. ¿Cómo es el modelo? ¿Cuál es la idea? ¿Tiene algo parecido a lo que yo te dije con Mike? ¿O ahí ustedes sí hacen baños compartidos? Y lo que pasa es que si se hace con permisología, como se debería, es muy difícil que tú digas que tienes una casa de 5 habitaciones con 5 baños. No es muy común. Correcto. Entonces, para investigando todo el concepto, eh, para que el underwriter del banco te apruebe, tienes que hacer sentido. Entonces, va a decir 5 cuartos y 5 baños. Le va a parecer extraño. Va a pensar inmediatamente que es un hotel o que es algo, y ya no te van a querer darlo. No va, lo va. Tú dices el segundo, cuando vayas a refinanciar. Sí. No, y el primero. O sea, Porque no lo puedes, pero no lo sacas como un fix and flip loan. pudieras hacerlo como un fix and flip. Pero si después lo quieres cambiar a DSCR, ahí vas a tener problemas. Y esto vino a través de conversar con una appraiser, que él fue el que me estaba dando los heads up. Tienes que buscar Tiene que ser algo que tenga sentido. O sea, puede tener 5 habitaciones y 3 baños. Pero 5 y 5, me dice el underwriter, se va a Pues tienes que sospechar. buscar un lender que ya esté trabajando con los call-ins que hay. Sí, O sea, que esté en el underwriting como si es un call-in. sí. Lo que pasa es que hay como Creo que no hay muchos, no hay muchos. Ese es el problema. pero hay uno que se llama The Lender, Ok, que no trabaja directo con el consumidor, pero trabaja mediante brokers. ok. Y ellos te lo hacen. Con nosotros, bueno, para Mike le cotizamos por ellos. Ah, bueno. Entonces Entonces, pasas el contacto. Sí, no, sí, que hacen o sea, ellos trabajan con ese porque es específico. Sí. O sea, es muy específico eso. Sí, porque Y también te toman el ingreso. Eso. Porque esa es la otra cosa. O sea, Porque tú puedes tener una casa, esa casa que fuimos a ver con Hugo, Ah. que bueno, que tú la fuiste a ver y Hugo también. Esa casa no sé cuánto pueden ustedes percibir en co-living, pero me imagino que el doble de lo que esa casa puede rentar en el mercado. Es que más o menos ese es Claro. Entonces, si va a una appraisal normal, no le va a no dar te va a números. tomar, no te va a tomar esa renta. No. Tiene que ser una empresa que trabaje con este banco, Claro. que sabe cuál va a ser el Que sabe el modelo. el Conoce modelo de negocio. Correcto. Entonces, así sí. Pero un aprecio común Sí, que es como, no va a funcionar. como esos lenders que trabajan con Airbnb, Sí, que están como que se están especializados o están abiertos a trabajar con co-living. sí. Es muy distinto. Ahí no va a dar el negocio para eso. Esa es la parte que hay que ver, afinar ahí ese detalle. Pero ¿cuánto estás viendo, por ejemplo, en ese mismo ejercicio? ¿Cuánto, por ejemplo, una casa tiene que ser, imagino, 4 mínimo, 4 cuartos? Debería ser más. Y 4 y conviertes, ponte la sala en uno más. algo así. Sí. Pues, yo diría que ideal, 7 habitaciones sería perfecto. Wow. Algo de 7. Pero tienes que tener entonces que como 1.800 pies cuadrados. Tienes que tener, sí, aunque si las habitaciones tienen un tamaño normal y que estén bien. O sea, porque también hay el inversor que piensa que, bueno, como es un co-living va a ser gente que va a vivir Entrar y salir, temporal, claro. No, tiene que ser un espacio que sea digno, o sea, que la gente viva bien, que se siente cómoda y que además te interese que se quede por más largo tiempo y no tengas tanta rotación, porque entre un inquilino y otro vas a tener un tiempo vacío.
esa habitación. Ajá. Entonces, sí, la persona que está ahí, hay personas que decían en un evento que fui que tenía 2 años el mismo inquilino, o los mismos inquilinos. ¿Por qué? Porque está bien acondicionado, está bien adornado, es agradable, con- los consienten, hay ciertas cosas que, bueno, van considerando cuando ya se establece ese tipo de relación para mantener a más largo plazo esos inquilinos. O sea, que de hecho, has dicho ahí una palabra clave, ¿no? Esa de que sea un espacio digno. Sí, Porque mucha gente a veces piensa como que, bueno, no, si es Section A o si están rentando un cuarto, ¿qué importa? ¿Verdad? hubo un inversor hace tiempo que también cuando manejaba ese condominio, me contactó este inversor. Él estaba separado de la esposa y básicamente no se hablaban. Entonces Ah, me decía que él quería una persona que pudiera que estar en pudiera el medio, que entre se los dos. encargara del negocio para poder hablar con él y para poder hablar con ella, porque los dos no podían. Claro, claro. Y Y eras tú, fuiste tú. sí, fue muy cómico porque llegamos a un acuerdo y empecé a manejar y estuve 7 años manejándole propiedades a él. O sea, que Y a la esposa. aparte de property manager e inversionista, también eres consejero matrimonial. Sí, sí, y psiquiatra. Oye, hermanito, entonces cuéntame, ¿cuáles son tus planes ya? ¿Cómo lo quieres terminar? Bueno, pues Que recién empieza, pero ¿cómo lo ves? recién empieza. Muy positivo con seguir haciendo fix and flips, siendo más cauteloso, obviamente. Y pues además el tema del coliving, me parece que es buena oportunidad en este momento. Y el ground up, o sea, abriendo esas tres aristas. Excelente. Vamos a ver, esperemos que siga Yo los creo que proyectos. sí, yo creo que lo hablábamos antes de empezar el podcast, yo creo que se pinta que el mercado ya va a repuntar. Sí, Independientemente de todo lo que hemos hablado, que son cosas que muchas personas tampoco nos tocan, por lo que decíamos, porque nuestro negocio se pinta mucho lo que ganas, pero no lo que pierdes, ¿no? sí. Pero creo Y el tiempo que le que invierten. el tiempo que le inviertes, sí. Y a veces el tiempo que no contabiliza y que está dentro de la pérdida, ¿no? Que Correcto, mucha gente no ve. correcto. Pero, pero sí, yo le tengo mucha fe a este año. A nosotros en lo personal estamos siendo más cautelosos, como dices tú, con los números y nos está sirviendo y también vamos muy alineados con lo que tú estás haciendo. Ahora me voy a meter en colita. Te voy a tener que llamar para que veas unos tips y hacer quizá una sociedad. Claro, Algo que estoy haciendo ahora bien es que estoy buscando socios que hagan las cosas que yo no sé hacer. Antes era de, voy a inventar y lo voy a hacer yo todo. Ahora sí sí. puedo hacer una sociedad y cortar el tiempo y traer a alguien que me enseñe el camino, ¿me entiendes? Y sumar, prefiero hacerlo así Yo, 100 yo, veces. yo siempre he sido partidario de eso, que todo eso suma. Correcto, Tú solo estás más limitado. No puedes hacer muchas más cosas con los socios correctos también, correcto. porque tampoco es fácil. Sí, que es lo más difícil. Sí. Sí. Hermano, te agradezco un montón por tu tiempo. No, gracias por la invitación y No, por fin no. se pudo Sí, dar. por fin, y no, y toca hacer otro, ya me gustaría hacer uno quizás hablando un poquito más de ese tema, el colín. Que Bueno, yo creo que hay mucha gente que está interesada en ese tema. sí, sí, Quizás sí. puedes traer a tu socio, En el último sería evento chévere. vino bastante gente. ¿Cada cuánto lo están haciendo? No, de- no hay fecha específica. Este se Pero lo van a hizo. seguir haciendo. Sí, sí, se van a seguir ¿Y la idea haciendo. es educar a la gente o la idea es conseguir capital? Como, Pues las dos cosas. ok. Sociedades, gente que quiere entrar y entrar al Hay negocio. personas que también quieren ser inversionistas pasivos. Otros, pues, quieren estar más activos, pero no saben. Y pues involucrándose y uniendo esfuerzos, pues se puede lograr hacer Excelente, algo hermano. más. Bajar tus redes sociales si alguien se quiere comunicar contigo en relación con living, inversiones, Sí, lo que sea. me pueden seguir en Casa Mía Realty Group Casa Mía Realty en Group. Instagram, ahí estamos. Hermano, Muchas gracias. gracias a ti.